¿Qué tal, querida audiencia? Bienvenidos sean ustedes a este recuento anual de las mentiras de AMLO. Ha finalizado un año complejo, lleno de zozobras, esfuerzos, muchos cambios y grandes batallas en pro de nuestra democracia. Para cumplir su agenda autoritaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dedicó a fortalecer como nunca a las Fuerzas Armadas, atacó al INE, golpeó a medios y periodistas e incrementó sus clientelas electorales mediante el uso de programas sociales. La mentira constante, sistemática y cotidiana fue el eje en torno al cual giró la narrativa presidencial en todos los ámbitos. Les presentamos 12 grandes temas sobre los que AMLO nos mintió en el 2021. ¿Qué tanto mintió el gobierno sobre el terrible caso de los niños con cáncer sin medicamentos? Mucho y muy miserablemente. En junio, Hugo López-Gatell dijo la mentira más grande y la más cruel, que los niños con cáncer eran parte de una especie de conjura internacional para dar un golpe de Estado al gobierno de AMLO, e insinuó que era falso que hubiera niños con cáncer sin acceso a medicamentos. A ello lo llamó una idea. En julio, Gatell volvió a mostrar su miseria, pues se burló de las poco concurridas protestas de los padres de familia de niños con cáncer. Él dijo: ¿por qué si los niños de México no tienen medicamento, los que padecen cáncer, por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones y cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. El presidente no se mostró menos perverso, pues en noviembre acusó a las mamás y papás de ser manipulados por las farmacéuticas. Ya terminó el 2021 y el desabasto de medicamentos para los niños con cáncer no se ha resuelto. De manera reiterada, se ha negado la vacuna anti-COVID a los niños mediante mentiras burdas. Todo el año, AMLO dijo que la OMS no recomendaba vacunar a niños, y esto es mentira. En julio, advirtió que no compraría vacunas hasta que se analizara si los niños realmente las necesitaban. En septiembre, Gatell lanzó la declaración que le ganó el repudio de todo el país. Dijo que por cada vacuna que se desvía a un niño o una niña por causa de un amparo, se quita una vacuna a quien sí lo necesita. Y ese mismo mes, AMLO dijo que había una campaña, una acción concertada detrás de los amparos para pedir vacunas a menores. En octubre, dijo que las autoridades mundiales de salud no habían dado la luz verde y ya para entonces muchos países estaban vacunando a niños. En la última semana del año, Hugo López-Gatell afirmó que la OMS no recomienda vacunar a niños, sino al contrario. Y Gatell agregó otra mentira. Dijo que los países que vacunan a niños es porque les sobran vacunas y que tienen muchas que están a punto de expirar y quieren sacarlas. Del proceso electoral a la revocación de mandato, pasando por un amago de desaparición, así fue el 2021 de AMLO en contra del INE, cargado de mentiras malintencionadas para debilitar una institución fundamental para la democracia mexicana. El caso de Salgado Macedonio provocó muchas mentiras del presidente, como esa en la que dijo en marzo que antes de a Salgado el INE nunca le había quitado la candidatura a nadie. Esto es mentira. Otro tema fue la llamada consulta de juicio a expresidentes. AMLO usó el tema para mentir profusamente, pues acusó al organismo de oponerse a la consulta y de no promoverla. En el último trimestre del año, las mentiras de AMLO contra el INE tuvieron como tema central la revocación de mandato y el recorte presupuestal para este año 2022. Sobre el recorte presupuestal señaló mentirosamente que al instituto le alcanzaba perfectamente
con el dinero que ya había sido aprobado y le dijo que con hacer un plan de austeridad le alcanzaba perfectamente. Este fue el año en que AMLO hizo crecer exponencialmente sus mentiras en materia de periodistas y medios de comunicación, pues hizo nacer la famosa sección ¿Quién es quién en las mentiras en las conferencias mañaneras? Para ejercer lo que él llama su derecho de réplica ante las mentiras de la prensa. En abril mintió al decir que en México no hay periodismo profesional e independiente porque no han sabido entender la nueva realidad. Esta nueva realidad es la Cuarta Transformación, por supuesto. En agosto dijo otra mentira muy tramposa, que en su gobierno ningún periodista es perseguido o censurado como antes. Lo que no dijo es que su gobierno censura y persigue periodistas, pero de un nuevo modo, insultando y exhibiendo en la conferencia mañanera. Ese mismo mes dijo que los medios de comunicación daban cobertura a la tragedia de la línea 12 solo porque ya no tenían chayote, como antes. No le hubieran dado tanto vuelo al lamentable accidente del metro si hubieran quedado callados como siempre lo hacían, así dijo el presidente. Y el presidente también mintió cada vez que deploró la muerte de un periodista y aseguró que se protegería su vida. En noviembre aseguró que se mejoraría el mecanismo de protección a periodistas, pero esta promesa ya la había hecho en 2019 sin ningún resultado. En tanto, los asesinatos siguen. Durante este sexenio han sido asesinados 51 periodistas. Aunque la ley le ordena no intervenir en los procesos electorales, el presidente lanzó mentiras contra los conservadores, hizo propaganda sobre acciones de gobierno, desobedeció instrucciones del INE, ensalzó a la Cuarta Transformación y manifestó su afecto a algunos miembros de su gabinete que iban a ser candidatos, como fue el caso de Alfonso Durazo, que después se convirtió en gobernador de Sonora. Y luego mintió al decir que él no mete las manos en las elecciones. En mayo, negó la gravedad de la violencia política y culpó a los medios de amarillismo y sensacionalismo. Y en junio, dijo que la violencia era mayor en gobiernos anteriores y que se puede hablar de paz y tranquilidad en todo el país. Varios analistas políticos han señalado que lo único que provoca inseguridad real a AMLO es el movimiento feminista, pues no lo entiende ni sabe cómo enfrentarlo. Previo a la marcha del 8 de marzo del 2021, mandó poner una valla metálica alrededor de Palacio Nacional y tuvo el descaro de afirmar que lo hacía para proteger a las mujeres, e incluso sus funcionarios lo llamaron un muro de paz. También lanzó una mentira monumental y descarada. Dijo que durante su gobierno se habían tipificado los feminicidios, cuando lo cierto es que este delito existe en la ley mexicana desde el año 2012. En septiembre repitió que el feminismo busca afectar a su gobierno. Dijo que el feminismo es conservador y es manipulado por oscuros intereses, como la derecha. Y en octubre dijo otra mentira colosal, que el feminismo es una creación del neoliberalismo, tal cual. Y en noviembre afirmó que su gobierno defiende a las mujeres, no por moda, sino por convicción. El colapso de la línea 12, ocurrido en mayo del 2021, fue sin duda la mayor tragedia de lo que va del sexenio. La salida ante ello para el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de López Obrador fue mentir, ocultar datos, hacer acuerdos indebidos y presionar a las víctimas. Claudia Sheinbaum mintió al insistir que se trataba de un incidente y luego mintió al señalar que el trabajo de la exdirectora del metro, Florencia Serranía, fue adecuado. Y otra mentira fue negar que la falta de mantenimiento hubiera tenido un papel en la tragedia. Mintió Sheinbaum también al decir que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encargaría justamente de hacer justicia. Pero esto es mentira. Serranía no fue nunca investigada, ni mucho menos Carlos Slim, dueño de Grupo Carso,
la empresa que construyó el tramo del metro que colapsó. Cientos de veces mintió AMLO en el tema del desabasto de medicamentos y una sola vez dijo la verdad, que el desabasto sí existía, pero luego volvió a mentir al decir que ya no tardaría en resolverse. En marzo dijo, ya muy pronto vamos a tener los medicamentos garantizados para este año, completos para todo el sector salud y también para el resto del sexenio. En julio, contento, declaró el fin de la crisis de desabasto y aseguró que ya se había vencido a la mafia de las farmacéuticas que había provocado la falta de medicamentos. En septiembre anunció un convenio con la ONU para resolver el desabasto. Tampoco pasó nada. Y en noviembre anunció una reunión especial con su gabinete de salud para resolver el problema. Sí, el mismo problema que dijo que ya había resuelto en julio. Y en diciembre reconoció que no se ha resuelto el problema y dijo que el ejército se encargaría de la distribución. Pero lo cierto es que López Obrador ya había echado la culpa al problema de la distribución desde el 2019 y entonces dijo que lo estaba resolviendo. La gran mentira en el tema de la militarización es no hay militarización. Y ocurre que el presidente miente al afirmar que la militarización es que el ejército viole derechos humanos. No es así. La militarización es permitir que el ejército tenga injerencia en funciones que corresponden a la población civil y que adquiera más poder, influencia o dinero. Y todo eso está ocurriendo en el gobierno de López Obrador. Por ejemplo, AMLO dispuso que el ejército se haga cargo de la construcción y gestión del Tren Maya y que la Marina haga lo mismo con el Tren del Istmo. La prensa informó que con esas dos medidas, se acumulaban 26 tareas de carácter civil encargadas a la milicia. Y hay que recordar que una de las más repetidas promesas de campaña del presidente fue que el ejército regresaría a los cuarteles y desde 2018 la cantidad de elementos fuera de cuartel no ha hecho más que aumentar. Para fines de 2021 ya eran 80,210 soldados o elementos de otras fuerzas armadas los que estaban fuera de cuartel. Muchas mentiras, distorsiones y confusiones hubo con respecto al tema de las vacunas contra COVID. Una de las más destacadas tuvo lugar el 17 de enero, en el contexto de un paro en la producción de la planta Pfizer en Europa, que llevó a la reducción de entregas en muchos países. López Obrador mintió al decir que hizo caso al llamado de la ONU en el sentido de que los países más favorecidos aceptaran reducir sus pedidos de la vacuna Pfizer. Es decir, según López Obrador, el que hubiera menos vacunas Pfizer era porque México las había regalado o cedido a los países pobres. Pero esto es mentira. El gobierno también mintió en lo relativo a la transparencia. En enero dijo que se informaría de todo con respecto a este tema porque su gobierno no tenía nada que ocultar, pero en abril ordenó la reserva de información de los contratos bajo los argumentos de seguridad nacional y secretos industriales. En septiembre dijo que los especialistas no recomiendan una vacuna de refuerzo o una tercera dosis. Mentira. Meses después se está vacunando con terceras dosis a los adultos mayores. La gran bandera del gobierno de AMLO es la lucha contra la corrupción. Es una mentira que dice prácticamente a diario, sin aportar otra prueba que su dicho. La persistencia de la corrupción durante el 2021 se demostró cuando se divulgaron 2 videos sobre los hermanos de AMLO, Pío López Obrador y Martín López Obrador, recibiendo entregas de dinero en años anteriores, pero ninguno de los dos ha sido sancionado ni las investigaciones en su contra han avanzado. En agosto, el presidente admitió que en el tema de corrupción todo este tiempo había estado mintiendo, pues dijo que la corrupción sigue presente en niveles medios y bajos del gobierno, aunque según él no hay corrupción arriba. Y dijo, se los puedo garantizar, pero no dio pruebas de eso.
Otra muestra de que la corrupción sigue surgió en noviembre, cuando se divulgó un video del 2017 del secretario particular de AMLO, Alejandro Esquer, en plena operación Carrusel, haciendo repetidos depósitos de 50,000 pesos en la cuenta del fideicomiso por los demás, con la finalidad de evadir al SAT y desviar el dinero a Morena. Según el presidente, gracias a sus programas sociales, muchas personas han salido de la pobreza. Esto es mentira. En primer lugar, porque el alcance de los programas sociales no cubre a toda la población en pobreza del país. En segundo lugar, porque los recursos entregados no son suficientes, son solo una ayuda parcial que no cubre todas las necesidades de una persona o de una familia. Si el presidente se limita a repartir pequeñas cantidades de dinero al mes, pero al mismo tiempo deja caer el sistema de salud, no promueve la creación de empleos ni la inversión privada, lo que en realidad está haciendo es dar con una mano y arrebatar con la otra. No solo eso, los programas sociales de AMLO se han convertido en un nido de corrupción y un mecanismo para crear clientelas electorales, chantajear y pedir sobornos. Si quieres saber más sobre el recuento anual de las mentiras de López Obrador, entra a www.etcetera.com.mx y busca la versión escrita de este recuento anual. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y compártelo en todas tus redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter. Nos ayudas muchísimo. Soy Orquídea Fong, te agradezco mucho, te deseo un feliz año 2022 y nos vemos la próxima semana.